Buenos días, Febe. Buenos días, compañera y compañeros. Y no solo la incertidumbre que se vive propiamente de los padres de familia, de los estudiantes, incluso del sector educativo, sino las brechas enormes que ha desnudado esta situación en nuestro país, la brecha entre educación pública y privada, la brecha entre el campo y la ciudad, o el área rural y la urbana. Y ayer la ministra de Educación hizo una conferencia de prensa donde todos pensamos que se iban a anunciar las medidas a tomar, o los planes por lo menos, o la proyección para una vuelta a clases momentánea y progresiva, pero no. La ministra de Educación se sentó a contarnos que iban a empezar a analizar cómo hacer las cosas. Algo que a mi gusto debieron de haber hecho hace mucho tiempo. Pero incluso también anunciaron que iban a utilizar las radios rurales para llegar a algunas zonas y contaron una curiosidad, para mí es una curiosidad. Para el MEP era un plan de fondo, que es programar Plaza Sésamo en Canal 13. Hoy en la mañana yo dije que hacer eso es como poner a la gente a decirle que le vamos a enseñar a manejar y poner el auto fantástico en Canal 2 a alguna hora. Y me escribió la viceministra de Educación, doña Melania Brenes, a decirme, no, eso no es una ocurrencia y si gusta me puede entrevistar. Así es que yo le agradecí mucho su disponibilidad. Y doña Melania nos acompaña esta mañana. Doña Melania, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Randall, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Usted me dijo que no es una ocurrencia. ¿Por qué nos parece? A mí me parece una ocurrencia o una curiosidad, no una medida de fondo. ¿Por qué usted dice que no lo es, doña Melania? Bueno, nosotros como país y el sistema educativo público participa de foros internacionales con UNESCO, con el Banco Mundial y también con el Banco Interamericano de Desarrollo por muchos años. Y muchas de las estrategias que el MEP implementa o por las cuales también desarrolla planes de trabajo tienen que ver con la participación en estos foros. La acción o el proyecto, el programa de incorporar Plaza Sésamo como estrategia complementaria dentro del programa o de Aprendo en Casa es un ofrecimiento que el Ministerio de Educación aceptó como parte de los apoyos que el Banco Interamericano de Desarrollo está dando a los países de América Latina. Particularmente yo hace aproximadamente unos 2 o 3 años para un artículo que escribí para un dossier de lectura digital para el Centro de Lectura del Libro y la Lectura de UNESCO que está en Bogotá, había investigado particularmente el desarrollo de la lectoescritura, la promoción de la lectoescritura a través de los programas de Plaza Sésamo y descubrí todo el background de investigación científica que consolidada del aporte de Plaza Sésamo a algunas áreas educativas, algunas áreas de aprendizaje de los niños. Entonces, tras el ofrecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo serio a través de un convenio que se va a hacer para todos los países de América Latina y que ya se tiene con algunos, nosotros consideramos que es una gran oportunidad dentro de los espacios televisivos que estamos teniendo para apoyar, ¿verdad? Porque no es una estrategia única, sino que complementa otras estrategias que se están desarrollando desde el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los más pequeñitos, porque esto es un programa que va dirigido específicamente a la primera infancia, a los más pequeños. Entonces, básicamente esas son muchas de las razones, la justificación y básicamente lo que estamos buscando es complementar en todo el plan de Aprendo en Casa el apoyo a través de Plaza Sésamo. Doña Melania, pero con todo el respeto, es un complemento muy chiquitito, es decir, podrían haber aprovechado la televisión del Estado, por ejemplo, porque aquí se unen varias cosas. Ayer la ministra le anuncia al país que han conformado un grupo para ver qué hacen. Y realmente yo creo que en la lógica de los costarricenses estaba que ese grupo pudiera haber trabajado desde hace 2 o 3 semanas. Es decir, apenas van a empezar a planear este tema. Y la otra, podían haber aprovechado, por ejemplo, Canal 13 y decir, no sé, vamos a poner a un profesor 2 horas en la mañana, 2 horas para dar en vivo las clases, 2 horas en la tarde, o 2 horas a las 10, 2 horas a las 12, y ahí ir transmitiendo ese conocimiento. Se lo digo ni siquiera como periodista, se lo digo como papá. Mis hijos están en la educación pública. Ayer llegué a revisar muy contento de que a mis hijos les llegara el enlace del Teams
de Microsoft, que ayer anunció el Ministerio de Educación Pública. El pequeñito que está en 4º grado me dijo, listo, ya voy a tener clases a partir de la otra semana. Le dije, ¿qué día? Lunes, martes y miércoles. Le dije, bueno, vamos a dedicar la mañana completa a sus clases a través de Teams. Y cuando vi el horario, sí, claro, tiene clases de 9 a 9:40. Eso se resume en 1 hora y media a la semana, intentando desarrollar planes de estudio que son muchísimo más complejos. Entonces, aunque sea bonito ver Plaza Sésamo y los chicos aprendan temas afectivos y sociales, solo los de preescolar, me parece que no existe, digamos, una articulación que logre generar, aunque sea con cierta seriedad, la educación a distancia, porque ni siquiera es virtual, que estamos desarrollando, doña Melania. Sí. Bueno, un elemento muy importante, Randall, es que el país no tiene una tradición de producción televisiva ni de contenidos de esta naturaleza, y es decir, todos los países estamos haciendo acciones relacionadas con nuestras posibilidades. Yo creo que nosotros hemos sido fuertemente enfáticos de que el traslado, igual, digamos, la reproducción del centro educativo en el hogar no es algo que pretende el MEP por muchas razones. Porque no puede. Porque no se puede, porque ustedes, los padres de familia, las familias no son docentes y no estamos pretendiendo eso, porque además estaríamos siendo criticados por totalmente lo contrario, porque estamos tratando de emular horarios, cronograma, ¿verdad? En una situación global de crisis donde las familias están generando convivencia, están viendo cómo se acomodan entre el teletrabajo, el hogar. Entonces eso es un elemento muy importante. Hemos sido muy enfáticos con los docentes. Hay una columna vertebral y es el trabajo que el docente andamia a través de las guías de trabajo autónomo para los estudiantes. Eso quiere decir que también hay un componente de dieta tecnológica, es decir, el estudiante no puede pasar pegado todo el tiempo a los medios tecnológicos, sino que recibe orientaciones por los medios tecnológicos por cuestiones de conectividad y también de dieta tecnológica, y puede desarrollar por sí mismo un trabajo de ambiente de aprendizaje en la casa con las indicaciones que el docente envía a través de las guías de trabajo autónomo. Eso quiere decir que pueden haber prácticas, ejercicios y que pueden haber procesos de aprendizaje a través del apoyo que el docente pueda brindar en este recurso didáctico que es la columna vertebral de la estrategia. La columna vertebral de la estrategia es esa vinculación pedagógica y didáctica que tiene que haber docente-estudiantes a través de un instrumento que se llama guía de trabajo autónomo, donde la tecnología, en el caso privilegiado, por ejemplo, de tus hijos, es una condición de base, pero en donde sabemos también que tenemos poblaciones altamente vulnerables, donde la guía puede ofrecer un paso a paso para trabajar en la casa con los recursos con los que cuenta en la casa, y pueden existir también otros medios de comunicación que también, digamos, muchos docentes han utilizado, como el WhatsApp o en algunos casos hasta el Facebook, o en algunos casos hasta inclusive radio, en algunos casos más rurales, llamadas de teléfono regulares a los papás para dar seguimiento. Viceministra, pero vamos a ver, es que ojo los planes que anuncian. Es que ayer se sienta la ministra de Educación a anunciar las 3 estrategias, o las 4 estrategias. Teams, para los que tienen internet, además de que van a hacer un grupo para empezar a estudiar, que se empieza a reunir ahora para empezar a estudiar cómo regresan a clases. Lo otro es que van a utilizar las radios rurales, y el cuarto es Plaza Sésamo. Es decir, nos saldría más barato convertir la máquina del tiempo y volvernos a 1980 y volver a implementar exactamente las mismas medidas, porque es que realmente, insisto, se lo digo como papá, y aquí hay papás escribiéndonos en el Facebook Live, llevan un mes prácticamente, con todo el respeto se lo digo, sin hacer nada para los estudiantes que están en la casa, dependiendo absolutamente de la actitud de los profesores. Algunos de ellos muy dedicados, otros no, ¿verdad? Duran en la capacitación para empezar el nexo tecnológico una semana, duran casi 15 días, y a los 15 días le anuncian al país que se van a empezar a reunir, a ver cómo hacen para volver a clases, que van a utilizar las radios y que van a utilizar Teams en algunas cosas y que vean Plaza Sésamo. Es decir, no hay ninguna medida de fondo. Mejor aceptamos que no podemos hacerlo y entonces decimos, cuando se acabe el COVID regresamos a clases, o si no, no hay clases y perdemos el año. Porque no han hecho nada de fondo, viceministra, con todo el respeto se lo digo.
Sí, yo creo que hay una serie de inconsistencias o de huecos de información que tenés en las aseveraciones que estás haciendo, porque nosotros hemos emanado lineamientos de trabajo para nuestro equipo desde el inicio de la emergencia. De hecho, podés entrar a la página del MEP y está toda la documentación y tenemos líneas de acceso y de coordinación a través de nuestras direcciones regionales, donde desde el inicio la guía de trabajo para el aprendizaje a distancia está dispuesta para nuestros docentes y esto se ha estado moviendo. De hecho, me sorprende mucho porque más bien nosotros estamos terminando de hacer el monitoreo de todo el trabajo que han cumplido nuestros docentes y si bien desde luego no podemos tapar el sol con un dedo y sabemos que hay docentes que probablemente están menos activos que otros en este proceso, tenemos bastante movimiento en este momento. Yo creo que una cosa elemental es el equipo de trabajo. Desde luego que se vienen moviendo cosas desde hace más de 6 semanas en el marco del Ministerio de Educación Pública. El equipo que se formó es un equipo de expertos dentro del ministerio para analizar todos los componentes que requiere el plan de reingreso o reapertura del ciclo lectivo presencial. No es ya hay un equipo, por ejemplo, todo el equipo que ha generado más de 1.100.000 cuentas de correo electrónico, que ha conectado el país a través de la estrategia que ya vos, por ejemplo, utilizaste con tu hijo, que ha generado la posibilidad de que más de 45.000 personas ingresen al mismo tiempo a un servidor para ser capacitadas. También las comunicaciones que han generado las direcciones regionales, que existe todo un plan complementario de desarrollo profesional en áreas pedagógicas que se ha aprovechado por más de 15.000 docentes, que hemos estado presentes a través de diferentes estrategias de televisión. Por ejemplo, tuvimos la primera semana una serie de programas relacionados con la transformación curricular que se grabaron con apoyo de la Universidad Estatal a Distancia, que dicho sea de paso, es además la universidad que más nos ha apoyado en esta producción de programas. Tuvimos también producción de programas para niños en las tardes, de los recursos con los que ya contaba el Ministerio de Educación Pública y también nuevos programas y estamos produciendo algunos otros también con la UNED para este próximo periodo. Y finalmente, pues todo lo que ha sido los escenarios. Entonces, el equipo del que está hablando doña Giselle es un equipo para específicamente lo que tiene que ver con el plan de reapertura del ciclo lectivo que toma en cuenta componentes de infraestructura, por ejemplo, de agua, que haya agua en los centros educativos, de distribución también de las aulas por grupo. No es fácil acomodar 1.100.000 estudiantes en un aula cuyo metro cuadrado da, por ejemplo, para grupos de 25 y vamos a tener que ver redistribución horaria, redistribución curricular para que los niños no corran riesgo. Por ejemplo, temas emocionales también, protocolos de abordaje emocional, poner a correr protocolos de retención estudiantil, eso toma en cuenta también el plan. Y desde luego tenemos representación en este equipo de nuestras direcciones regionales, de nuestros supervisores, del despacho del ministro, pero también de una serie de colaboradores internacionales. Yo, por ejemplo, el día de hoy, desde las 3 de la mañana, estoy conectada con UNESCO, UNICEF, viendo todos los componentes y el paso a paso que este equipo tiene que seguir para orientarlo de la mejor manera. De manera que es un equipo que ya viene trabajando en el marco del equipo central que hemos tenido desarrollando toda la estrategia con los 4 escenarios de abordaje educativo que el Ministerio de Educación tiene a nivel nacional y que nuestros docentes, directores y direcciones regionales conocen a cabalidad y han estado abordándose y realmente pues el movimiento está. Y también hemos tenido escuelas para padres, hemos participado en el desarrollo de programas para padres de familia, sobre todo para dar a conocer digamos, todo lo que provoca esta emergencia a nivel en las primeras semanas, pero realmente yo creo, Randall, que hay una serie de evidencias alrededor de esto que te estoy diciendo que con mucho gusto podemos poner a disposición de ustedes para analizar. Hay un documento base también de orientaciones para el apoyo educativo a distancia que se dio a conocer posterior a Semana Santa, sobre el que los docentes han venido trabajando. Y realmente se han hecho esfuerzos por parte de nuestros educadores muy, muy arduos para revelar cómo hacer este trabajo. Desde luego que no, y que sí van a haber afectaciones, y que desde luego que hay brechas, y que hay más brechas entre nuestros propios centros educativos que entre los públicos y privados, porque ahí también llevamos un monitoreo, y también tenemos un mapeo de lo que han estado haciendo los centros educativos privados, sus lecciones aprendidas, que nos han compartido también muy amablemente, y entre esto, en este camino, todos estamos aprendiendo, no solamente Costa Rica, sino que también todos los países. Viceministra, yo le agradezco la observación de que tengo lagunas informativas, pero a mi vez, y se lo digo con todo respeto,
le falta contacto con los papás, porque todas las medidas que ha establecido hasta este instante han sido lo que hacen los empleados del MEP, es decir, que ya tienen correo, que los profesores hacen tal cosa. Pregúntele a los papás, y pregúntele a los papás qué pasa en las casas, le dan un folder completo, ¿verdad? Para que hagan en 15 días simplemente las prácticas, nadie revisa, nadie guía, los papás siguen trabajando, y se lo pregunto además directamente, ¿usted no considera, viceministra, y le agradezco sus argumentos, que han perdido mucho tiempo al no estar preparados siquiera para pensar en un plan de cómo vamos a volver en diferentes escenarios y de cómo vamos a llevar la educación a distancia? Es que el tiempo no se ha perdido porque hemos estado sosteniendo un poco lo que se requiere para poner en funcionamiento el sistema. Es decir, nosotros cerramos un viernes y el lunes teníamos que tener medidas para que nuestros docentes continuaran trabajando. Entonces nosotros hemos sostenido fuertemente planes de trabajo y intervención con las direcciones regionales y nuestros centros educativos para seguir ofreciendo el servicio educativo. Yo todos estos días he estado en contacto con papás, recordad que yo también tengo primos, hermanos, sobrinos en el sistema educativo y desde luego también tengo colegas, ¿verdad? He trabajado por muchísimos años para la educación pública del país y desde luego que recibo de los papás preguntas, cuestionamientos, me preocupa muy, una de las cosas que me preocupa más es el tema del teletrabajo y también la cantidad de contenidos que las familias o de trabajo académico que las familias reciben para lidiar entre la convivencia de la casa con el ambiente de aprendizaje y también lidiar con las mamás que tienen, y hemos visto muchos estudios donde las ¿verdad? Han recibido mucho más trabajo las mamás de hacer almuerzo, de también teletrabajar, de atender a los chicos cuando tienen dudas. De manera que en un escenario como este, que es además inédito, saber una respuesta exacta se tiene que ir construyendo, Randall, y así la han venido construyendo todos los sistemas educativos sobre la marcha, unos mejor preparados que otros, como lo vemos, digamos, en algunos sistemas educativos más preparados para el tema televisivo, como México, o más preparados en temas de conectividad, como Uruguay, pero todos hemos coincidido en que las decisiones en un tema de emergencia nacional se han tenido que ir tomando y haciendo lo mejor que se puede con lo que se cuenta, lo mejor que se puede con lo que se cuenta. Y uno de los elementos importantes es que sí, en esta emergencia hemos tomado decisiones importantes y fuertes que permiten sostener en adelante, en la historia o en la trayectoria del Ministerio de Educación Pública, una comunicación y un manejo de datos veraz y un manejo de información o de comunicación a través de la conectividad que sea formal con nuestros padres de familia, con nuestros estudiantes y también con nuestros docentes. Yo creo que hay muchísima información que se ha compartido por parte del Ministerio de Educación Pública, de la señora ministra. El día de ayer trató de resumir todo lo que fue las estrategias más recientes. Quizás hubiera sido también de utilidad repasar todo lo que se ha logrado al día de hoy con los datos que tenemos de capacitación, de uso de los usuarios de Teams y también muy prontamente vamos a tener un mapeo general país de las estrategias que han utilizado los docentes desde el inicio de la emergencia al día de hoy, pero el tiempo es oro, nosotros reconocemos eso y estamos trabajando y no hemos parado absolutamente ni un segundo. Y creo que también algo que puede ser interesante es que se puedan tener la manifestación en el programa de docentes y también de padres, porque de esto aprendemos todos. Viceministra, ahora que usó la frase, no hemos perdido el tiempo porque hemos sostenido un poco. ¿Qué han sostenido? ¿Qué sostuvieron? Porque hasta después de Semana Santa empezaron el tema de la virtualidad y hasta ayer se anunció un equipo que estudiará las soluciones o los planes para regresar a clases. ¿Qué sostuvieron? Bueno, porque los planes de reapertura, todos los países lo desarrollan una vez que han hecho el plan de contingencia, se pasa por fases y cuando se pasa por un plan de contingencia, que sí es un plan de contingencia ante la emergencia, donde se toman decisiones rápidas y se trabaja en beneficio de la continuidad del proceso de aprendizaje en la casa, entonces hemos venido ya trabajando en las líneas específicas y en los componentes del modelo de reincorporación que no puede ser igual al ciclo lectivo regular que veníamos trayendo, es decir, no volverá a ser el mismo por un tiempo. De manera que planificar eso para un ciclo lectivo y para un sistema educativo total no es una cosa
que se hace de la noche a la mañana, porque además corres el riesgo de hacerlo de una manera que no es la coherente y que no genere resultados a mediano o largo plazo. Viceministra, y esta que estamos implementando ahora, creo que ella me escucha. ¿Esta ahora sí es la coherente? Sí. Esta es la coherente, recibir 40 minutos de clases, 40 minutos de clases 3 días a la semana y además mandar algunas informaciones por radio y ponerlos a ver Plaza Sésamo, ¿eso es lo coherente hoy? Es lo coherente para hoy, es lo que genera aprendizaje, Randa. Lo coherente para hoy es lo que podamos hacer en el marco del contexto en el que estamos. Ajá. Lo coherente para hoy es lo que pueda generar aprendizaje en nuestra población meta. Ajá. Yo creo que un elemento muy importante de política educativa que está orientada por habilidades es concebir que también se aprende en escenarios de la vida real. Y creo que detrás de esas preguntas hay todavía una visión muy ortodoxa de cómo aprendemos las personas y cuál es el verdadero enfoque del aprendizaje. Si es memorizar contenidos y repasarlo como, ¿verdad?, como una y otra vez, o decirlo, pues realmente todos los contenidos y la información, ya está toda la historia de contenidos de la humanidad en la internet y todo el mundo puede accederla, o si es el desarrollo de habilidades para pensar, para ser creativos. Yo creo que un elemento importante nuevamente aquí es qué estamos pensando que es aprendizaje y cómo se aprende. Y también cómo se desarrolla el currículum, porque el currículum nacional es por habilidades. Y nosotros lo que estamos andamiando, lo que estamos enfocando en este plan de contingencia que estamos desarrollando, tiene que ver con generar ambientes de aprendizaje en la casa donde se genere aprendizaje curricular que sea de interés para las habilidades de pensamiento y generando también un trabajo académico de manera dosificada y un trabajo académico que genere aprendizaje, pero que definitivamente no se parezca a embutir contenidos durante 8, 9 o 5 horas a los estudiantes a través del proceso en línea, porque eso es irreal y está también contraindicado. Eso no es lo que puede ocurrir en un escenario de emergencia como este. Repito, todo lo que son programas televisivos y lo que vamos a hacer con Plaza Sésamo es complementario al trabajo educativo que los docentes están andamiando con sus estudiantes en el hogar. Viceministra, tal vez yo lo que no logro entender de este eslabón es cuál es el trabajo educativo, más allá de prácticas, de mandarle prácticas que están estableciendo los profesores con los alumnos en el hogar. Porque lo que han hecho es mandarle prácticas. Porque usted me dice, la forma, pueden aprender en el hogar, realmente, aquí se lo pregunto directamente, ¿realmente usted cree que los chicos en estas semanas han aprendido algo en el hogar del plan educativo? Por supuesto que claro que sí. Muchos estudiantes han aprendido muchísimo, Randall. Muchos estudiantes han estado trabajando los ejercicios de lectoescritura que sus maestras, por ejemplo, les envían. Muchos estudiantes han estado preparándose, por ejemplo, en temas repasando material. Y aquí hay un elemento muy importante. Esto no es solamente repaso, el docente puede tomar la decisión, si su contexto se lo permite, de seguir avanzando en algunos aprendizajes por lograr, no contenidos, porque el currículum costarricense no está por contenidos, está por habilidades y por aprendizajes por lograr con sus estudiantes si el currículum lo permite. Nosotros tenemos 14,000 estudiantes de educación técnica avanzando con sus docentes en temas curriculares muy importantes para su formación profesional. Y ahí hemos estado implementando también el uso de otras plataformas educativas donde sus docentes se han estado comunicando con ellos y estamos identificando un plan de trabajo también. Y tenemos 12,000 estudiantes en aproximadamente 6 direcciones indígenas que han estado trabajando, direcciones regionales que tienen población o territorios indígenas, que han estado trabajando la articulación también de un plan de trabajo conjunto y para los cuales es que van específicamente algunos programas de radio, porque sabemos que además en esos territorios se llega mejor a través de programas de radio. Entonces, todo lo que es radio y televisión son programas complementarios, pero por supuesto que los estudiantes han estado aprendiendo todas estas semanas. Quisiera nada más decirte que en la posibilidad de acceso que tienen nuestras familias, nuestros estudiantes y nuestros docentes al correo electrónico, ellos también, yo recibo muchísimos correos electrónicos de papás, de mismos estudiantes y también de docentes contándome sus experiencias. Y sería absolutamente
falso de mi parte decir que no he visto aprendizaje en eso que me han comentado y que me han mandado, y también todo lo que hemos monitoreado a través de las direcciones regionales, porque además en el aprendizaje la participación de la familia es un eje fundamental. Creo que a este punto es cuando más hemos sabido, a diferencia de probablemente ciclos anteriores, cuando siempre el maestro empieza las reuniones del inicio del año diciendo la participación de la familia es muy importante en el aprendizaje y la gente le queda como esa idea navegando. Ahora es cuando nos damos cuenta el rol tan importante que tiene la familia. ¿Por qué? Porque se aprende también fuera del contexto de aula. Se aprende a través de los valores, de los ejemplos, se aprende a través también de los procesos, e inclusive tengo a muchos papás diciéndome lo que han repasado y aprendido también. Y aunque son experiencias puntuales, sería absolutamente faltar a la verdad decir que no están aprendiendo. Si ustedes, digamos, o si el enfoque es aseverar eso, creo que tendrían muchas posiciones en contra de nuestros docentes y estudiantes también, porque no podemos generalizar, tenemos una variopinta diversidad de experiencias y creo que yo creo que sí estamos aprendiendo, yo creo que hay muchas experiencias muy valiosas, creo que también hay brechas y hay limitaciones, pero yo creo que vamos avanzando adecuadamente y yo creo muchísimo en nuestras direcciones regionales y en miles de millones de nuestros docentes que se han visto en los últimos años en condiciones de desprestigio de su profesión, que han sacado la casta y han levantado muchísimo el nivel de trabajo, y yo espero que todo esto que nosotros estamos apoyándolos a hacer y el apoyo que les estamos dando también a través de orientaciones formales que hemos estado dando en las últimas semanas les sirvan para saber que estamos interesados en su trabajo y que lo hagan de la mejor manera. Viceministra, en resumen, agradeciéndole por supuesto todos los minutos que nos ha dedicado, ¿usted cree que han pasado esta prueba de casi 50 días ya con buena nota? Realmente no la hemos terminado. Estás preguntando como si me faltaran 20 minutos para el examen. Le pregunto, no sé, está bien, hagamos una cosa para que se sienta más cómoda, viceministra. Entonces, este era el primer trimestre. ¿Con qué nota cierra estos 50 días? Cierro con una nota que nos permite avanzar, pero quizás no voy a cerrar con una nota sumativa, voy a cerrar con como una lo hace el MEP, formativa. Viceministra, como lo hace el MEP. O sea, igual que la nota de todas las escuelas. El MEP lo hace por niveles de progreso formativo, claro, y también lo hace sumativo, porque la evaluación no es solamente una nota, fíjate vos, bueno, creo que también ahí está bien, hay un elemento. Yo te voy a decir una cosa, nosotros estamos a un nivel medio, a un nivel intermedio, nos sacamos, 5, si se quiere, para, digamos, de alguna manera sucumbir a tu pregunta o sucumbir a tu ¿cómo decirlo? A tu provocación. Digamos que pasamos con una nota entre 75 y 80, quizás como las notas en que pasaron muchos de nuestros compañeros el cuarto y el quinto año en el cole. Pero eso nos permite saber en qué nivel de aprendizaje estamos, cuánto nos falta y cuánto ya logramos. 75-80. Sí. Está bien. Y creo que podemos movernos para arriba. Pero no quedarse en el segundo trimestre. Pero ahí te recuerdo que la evaluación no es solamente sumar o restar números, como hacíamos probablemente muchos. En este momento la evaluación tiene que ver también con describir qué puede hacer, qué sabe, cómo aplica y cómo resuelve problemas un estudiante. Ojalá las medidas sean tan acordes como la manera de calificar tan novedosa, viceministra, porque realmente yo ayer decía, por Dios, nos devolvimos a los 80s, Plaza Sésamo, las radios rurales, pero bueno, finalmente, y en bien del país, ojalá que le salga bien, más allá de lo que yo opine. Gracias. Yo creo que los resultados son los que van a hablar, Randall, y tenemos que estar muy atentos a ellos. Muchas gracias, viceministra. Gracias, hasta luego. Gracias a la viceministra de Educación, Melania Brenes, que nos acompañó esta mañana. Ahí está. Yo tengo que decirles, yo pensé en algún momento que podía haberme apoyado en el Facebook para rebatir a la viceministra, pero para ser absolutamente transparentes, están divididos los comentarios entre gente que nos escribe que sí, que efectivamente, digamos, sus hijos no han recibido nada más que prácticas, es decir, un folder y que se tienen que sentar con los papás a hacer el folder, hasta otros que han contado experiencias que tienen que ver directamente con los docentes, con mayor actitud.
Lo que sí queda claro, pero no es resorte de la viceministra, y ella lo defiende, por supuesto, con muchísimos argumentos, tiene que ver con que yo pensé que desde el primer día de la suspensión de elecciones se iba a tener que trabajar, o se tenía que trabajar por comités, como se hacen en la escuela, en un comité que estuviera planeando escenarios para regresar y no ahora. Pero bueno, ella dice, Randall, estábamos en la situación de contingencia y bueno, ahora pasamos a la otra situación.